Vamos a escuchar a Samuel. Quizás responda a la experiencia que hubo en la década del 60. Sí. Con el famoso libro El Cristo y Che Guevara. Sí. ¿Que lo escribió quién? ¿Que lo escribió quién? Un hermano mío. Sí, ahí Muy buenas tardes a todos y a todas. El grupo que estuvimos facilitando realmente fue una experiencia extraordinaria. Yo le voy a pedir al grupo, no tuvimos la precaución como la tuvo Anaida de hacer la lista de nombres, pero que sí levanten la mano para que todo el mundo los reconozca. Sí. Sí, fue una discusión extraordinaria que comenzó primero por reconocernos como comunidad, ¿verdad? Y ese reconocimiento como comunidad vino de el compartir nuestras experiencias en la niñez, que fue la pregunta que se hizo, en relación a los procesos de descolonización. Así que eso nos crea un hilo conductor, ¿verdad? Y podemos identificar ahí el enfrentamiento de algunos con la historia y con versiones particulares de la historia, la experiencia de la iglesia, la familia, el amor hacia Puerto Rico, la diáspora, lo que ocurre en las instituciones educativas, las luchas de la comunidad negra, la pobreza y la iglesia como ente educativo. Así que ahí lo que hacemos en esa primera parte es crear un camino de entrada hacia los temas de discusión, partiendo de nuestras experiencias personales y cómo nos vincula con el tema. La premisa es que si usted no se puede vincular con esto personalmente, entonces se trata de una discusión conceptual, abstracta, lejana y de otros y de otras. Así que el grupo lo primero que reconoce es: esta es nuestra experiencia, estos somos nosotros y me veo reflejado en ti como persona. Lo segundo que ocurre en esa primera parte de la discusión es identificar lo que es nuestra reserva solidaria para hacer ese trabajo, ¿verdad? Entonces este trabajo parte de una historia común, parte de valores comunes, parte de luchas comunes, parte de un amor hacia el otro ser humano, hacia Puerto Rico, hacia la iglesia, pero tiene unos fundamentos valorativos que lo distingue de cualquier otra actividad en la cual uno se involucra. A partir de ahí, entonces, identificamos una serie de acciones concretas para las preguntas. La primera recomendación es examinar las otras declaraciones que se han hecho en Puerto Rico desde la iglesia sobre la descolonización. Segundo, identificar y que podamos construir en las iglesias lo que se llamó momentos de reflexión para la espiritualidad militante. Es decir, que esto se desarrolla, se crea, no es dado. Esto hay que construirlo, hay que pensarlo y tiene que haber una intención para que la espiritualidad militante ocurra. Tercero, la tercera recomendación es capturar de la experiencia de las parroquias, de las iglesias, de la iglesia local, capturar lo que son prácticas descolonizadoras. Es decir, la descolonización no es una cosa que va a ocurrir. La descolonización comienza ahora con cada uno de nosotros. Así que identificaba una de las participantes que en nuestras iglesias ya hay procesos encaminados hacia esa reflexión y que sería importante capturar lo que es esa práctica descolonizadora iniciada ya. Otro planteamiento fue el cuestionamiento de la ortodoxia existente, y claro, si uno junta la experiencia de todos los integrantes del grupo, pues nos lleva a un cuestionamiento de vida de lo que es la ortodoxia religiosa.
Y otro planteamiento tiene que ver entonces con una redefinición de lo ecuménico, incorporando en esa redefinición la comunidad amplia, la comunidad que tradicionalmente ha sido excluida o no incorporada en la iglesia, incorporando la comunidad LGBT, incorporando la comunidad de los deambulantes, incorporando la comunidad de sindicalistas, incorporando la comunidad de las personas que piensan y se comportan distintos a nosotros. Y entonces hay unos aliados naturales que surgen de ese proceso y esas perspectivas. Esto nos lleva entonces a una recomendación muy específica si uno identifica esas acciones. En primer lugar, la posibilidad de que se pueda generar un documento de consenso entre las iglesias sobre la descolonización de Puerto Rico, acotando de que ese documento no es una conversación que se da dentro de la iglesia hacia afuera, sino es una conversación que se da entre todos los sectores que participan en la iglesia y que no participan de la iglesia. Y finalmente, recomendaciones bien concretas partiendo de esta visión ecuménica amplia que nos lleve en primer lugar a conocer nuestra realidad, conocer la realidad del proceso de descolonización y involucrarnos de manera activa y comprometida en el proceso de educación. Y Benjamín era el anotador de este grupo, así que le comparto el micrófono para que pueda compartir. Bueno, ya Nelson prácticamente me hizo el trabajo, pero quizás queden algunas especificaciones por anotar, no en el ánimo de reiterar y repetir lo que ya Nelson había dicho, pero sí yo creo que reiterarla. Primero, la primera pregunta era si existe la necesidad de crear una teología pastoral descolonizadora. Partimos de la premisa de que sí existe la necesidad, por eso estamos aquí hoy. Entonces fuimos un poco a comentar y a recomendar algunas acciones, como por ejemplo, ya Nelson y Anaida lo habían planteado en sus turnos, la necesidad de recoger una serie de documentos que ya se han generado en torno a la descolonización de Puerto Rico desde la perspectiva de las iglesias, como por ejemplo un documento del Concilio de Iglesias de Puerto Rico, los documentos que se han generado desde la Iglesia Católica y estudiar esos documentos para establecer nuevos consensos a raíz de la situación actual de Puerto Rico. Importante también fue destacar la importancia de que la Iglesia promueva perspectivas teológicas que profundicen en la reflexión sobre la realidad de Puerto Rico. No podemos pensar en un país en un proceso descolonizador si no conoces tu realidad social, política y cultural. Importante apuntalar sobre esa dimensión educativa, concientizadora si se quiere. Importante también es profundizar sobre los problemas de raíces económicas. Puerto Rico, a diferencia de otros países del mundo, no es una colonia clásica tradicional. Es un país con una dependencia sumamente alta y unas transferencias de ayudas federales que hay que considerar a la hora de establecer cuál va a ser nuestra conversación con la iglesia, con los grupos aliados, con los puertorriqueños en general. En ese sentido, se señalaron, por ejemplo, documentales, instrumentos que existen ya, que podríamos usarlo en esa dinámica de la educación. Por ejemplo, hay documentales que hablan sobre el capitalismo a nivel de Puerto Rico y cómo afecta también a nivel de la economía global esa dependencia. Hay documentales y películas sobre la historia de la migración puertorriqueña a los Estados Unidos y el impacto que eso tiene en la relación política colonial con los Estados Unidos. También se planteaba que el proyecto de colonizadores de la iglesia tiene que ser un proyecto que parta desde una reflexión teológica bíblica del cristianismo.
También se habló de cambiar el prejuicio que se tiene en algunas iglesias sobre lo que es ser independentista. Incorporar prácticas nuevas, diversas, de espiritualidad, sobre todo para integrar a creyentes no militantes en denominaciones, como por ejemplo muchos de los que nos encontramos aquí. Somos creyentes, pero no militamos en una denominación. ¿Cuál sería nuestra participación en esta convergencia que Nelson nos invita? La necesidad de cuestionar los fundamentos de ortodoxia, ya Nelson lo había apuntalado y creo que Anaida también. Y entonces entramos ya a la segunda pregunta: ¿qué tipo de alianzas deberían establecerse entre la iglesia para este trabajo de descolonización? Ahí señalamos 3 puntos importantes. El primer punto es desarrollar un laicado más allá de no una pastoral, se comentaba, no es una pastoral descolonizadora, es un laicado descolonizador, o también lo mencionaba como una misión, un ministerio de descolonización. En aliados, Nelson ya mencionaba algunos, para avanzar nuestro proyecto descolonizador. Se mencionó el Centro de Estudios Avanzados, sobre todo para la perspectiva de recuperación histórica, la Iglesia Católica, los movimientos sindicales, la Universidad de Puerto Rico, etc. Hay una necesidad también de aliarnos con otros sectores, como por ejemplo son las mujeres, los trabajadores, grupos comunitarios, y recoger esa diversidad en nuestro planteamiento de la descolonización. Necesidad también de redefinir lo que es ecumenismo, no como reunión entre religiosos, sino reunión entre comunidades, más allá del ámbito estrictamente eclesial. Y buscar un poco ese apoyo, salir hacia afuera, decía el grupo. Hay que salir hacia afuera y ocupar los espacios. Hay que concebir este proceso como un ejercicio de visión y concertación. Y además, y termino con eso, dejarle la encomienda a la mesa Martin Luther King de que pueda recoger todas estas propuestas y perspectivas y en algún momento devolvérnoslas a todos como agenda de trabajo. Ese es el reto que le dejamos a la mesa. Cuenta con nosotros para poder encaminar ese reto. Que me permita decir algo, porque como nosotros empezamos así de repente, no nos habíamos organizado, y estos 18 nombres realmente yo los mencioné porque representan las ideas, todos participaron, todos y cada una de estas personas, y hubo dos ideas que se nos quedaron, pero que coinciden con lo que ustedes dijeron, y es el aspecto de educar desde nuestra historia, que se mencionó tanto en nuestro grupo y se nos había quedado, pero desde nuestra historia patria y desde nuestra historia eclesiástica. Y en ese sentido es crear conciencia del pasado y crear conciencia del pecado. O sea, ver la historia patria y la historia de la iglesia, y en ese proceso crear conciencia del pasado, conciencia del pecado, que es fundamental para poder seguir adelante. Perdone, pero es que se nos había quedado eso, que era imprescindible y no quería dejarlo pasar. Y coincidía con muchos de los aspectos que ustedes habían mencionado. Sí, buenas tardes ya. El grupo nuestro, tenemos a la doctora Pamira Ríos como relatora, este servidor como facilitador, y los integrantes de nuestro grupo, el pastor José Robles, Kelly Lempa, Jordan, Isabel González, Iris Varas, Oscar Guzmán, Teresa Sánchez, Dalia Torres, Wilma Reverón, Aarón Gamaliel Ramos, Edison Osorio, William Fred Santiago Hijo y Liliana Coto. Un grupo maravilloso de reflexión. Se hizo una reflexión muy profunda. Muchos de los temas que se han compartido pues ya se han mencionado. Hago hincapié en el asunto sobre la descolonización a partir de una reflexión bíblica contextual en perspectiva liberadora, que creo que eso ha sido un elemento que como denominador común de todos los grupos. Así que el análisis de la Biblia contextual, interpretando los textos en clave liberadora, ¿verdad? Y sobre todo aquellos textos que la tradición ha creado lo que se llama el canon dentro del canon. Son unos textos, ¿verdad?, que se utilizan o que dominan las iglesias, la prédica, la enseñanza, y otros textos pues quedan
en el anonimato, así que hay que empezar a visibilizar todos aquellos textos, aquellas narrativas que propenden a la liberación de los pueblos y casar eso con el contexto en que se ha ido, de manera tal que haya un análisis entre Biblia y contexto. Eso le pareció muy importante al grupo, y analizando el contexto a partir de los mecanismos de poder que operan en la sociedad, sobre todo aquellos mecanismos que tienen que ver con la acumulación de la riqueza, el rol del Estado, cuáles son los sectores que quedan tradicionalmente marginados de las dinámicas sociales, económicas y políticas en nuestros pueblos, cuáles son aquellos elementos que resisten a través de la historia, quiénes son ellos, cómo resisten, cuáles son sus estrategias, cuáles son los contenidos de esas resistencias, y a su vez cómo se puede entonces tejer una solidaridad desde esas resistencias en pro de un proyecto, de una propuesta entonces descolonizadora. Así que esos 4 elementos, interpretando toda la dinámica de poder, de Estado, de riqueza, como un ente que propende a la colonización, a la colonia actual que vivimos como puertorriqueños y como puertorriqueñas. También se hizo referencia a una necesaria convocatoria a las jerarquías y a los grupos de poder en las iglesias. Miren, mirémonos unos a otros aquí en esta mañana y en esta tarde. ¿Dónde están nuestros obispos? ¿Dónde están nuestros pastores generales? ¿Dónde están nuestros ministros ejecutivos? ¿Ok? Y le está hablando un secretario ejecutivo de un concilio de iglesias de Puerto Rico. O sea, y la labor que hacemos nosotros precisamente de comunicarle a los líderes, al liderato de las iglesias sobre este foro. Hablamos de que el programa Paradigma se dedicó un programa para que estuviera el Esther Caleb Santiago y Mariluz Franco con nosotros. O sea, se hace la promoción, se aborda al liderato. Hay que prestar particular atención a qué es lo que está sucediendo, y no sencillamente para decir que los líderes sean los que tienen toda la culpa de la falta de asistencia a foros como estos. O sea, yo creo que también tiene que haber, Ali, una confesión de pecados de parte nuestra también. O sea, yo creo que debe ser de parte y parte la confesión de culpas, de pecados, un acto de reconciliación mutua, ¿verdad? Tiene que haber un momento de reflexión y sí, ciertamente, gracias que me lo recuerdas, el obispo Moreno de la Iglesia Metodista de Puerto Rico se excusó expresamente de este foro. Sí, ciertamente, eso hay que decirlo. Y el obispo Lozada, que también está de viaje, está en Chicago. Ok, esos son 2 de 8. Así que, por eso, ¿cuántos será eso en por ciento? Bueno, pero de cualquier manera, es importante, o sea, es importante, sobre todo, y entonces aquí es donde yo veo las posibilidades. O sea, el Concilio de Iglesias tiene una declaración de agenda mínima de proyecto de país, donde en su artículo 7 establece la necesidad de resolver el estatus político a base de la libre autodeterminación de los pueblos y el derecho internacional. Es decir, los mismos líderes que han producido una agenda mínima, ¿verdad? Hay que ver entonces por dónde va el pensum de ese liderato, y ver entonces dónde están las convergencias y quizás las formas de convocar a nuestros líderes. Quizás tenemos que cambiar las estrategias, ¿verdad? Quizás tenemos que buscar una estrategia de, por ejemplo, como ha pasado en el simposio Gamaliel Ortiz Nieves, que Luis conoce y conoce Palmira, que los hemos convocado desde el momento en que empezamos a pensar hacer la actividad para que ellos mismos aportaran a cómo iba a ser entonces el proceso, ¿ves? Y eso es un desafío para la mesa, para el concilio, para todos los de nosotras que estamos interesados por la descolonización de este país. 25% me informan aquí. Bueno, así que esa convocatoria a las de excusados, corrija aquí Nelson Colón. Así que esa convocatoria a las jerarquías hay que ver cómo la formulamos, cómo la estructuramos, de forma tal que busquemos romper muchos esquemas, prejuicios, y podamos dialogar de forma reconciliada, justa, pacífica y solidaria para la descolonización de nuestro país, y el liderato trabajando en esa dirección. Me pareció bien interesante el asunto del concepto de culpa que maneja la iglesia protestante evangélica y también la iglesia católica, ¿verdad? Que utiliza la culpa como un factor evangelístico, como una estrategia evangelística, como desde la culpa
predicada, creando y fomentando la culpa en los feligreses y en los evangelizandos, se cae en una estrategia colonizadora del espíritu, colonizadora del entendimiento de la vida, y cómo tienen que haber procesos evangelizadores, liberadores y descolonizadores también, desde otras perspectivas que no sea necesariamente la culpa, que se maneja mucho en las estrategias evangelísticas de las iglesias. Tenemos entonces, ya yendo, ¿verdad?, el rol de la iglesia, el rol de las espiritualidades, porque el grupo dijo que había que hablar en un término mucho más amplio, ¿verdad?, iglesia, pero también otras espiritualidades. Hacer una investigación sobre el colonialismo, sobre las raíces colonialistas y el involucramiento de los cristianos y las estructuras religiosas en el ámbito del desarrollo del colonialismo. Y entonces, ya yendo específicamente al asunto de la consulta plebiscitaria, pues el análisis del plebiscito y el cumplimiento del mismo con las normas de derecho internacional, con la libre determinación de los pueblos, con otras herramientas que existen descolonizadoras que se han ido planteando, con todo un universo de otros territorios dentro de la patria grande, de la Via Yala, del Caribe, ¿verdad?, que también sufren y padecen el colonialismo. Cómo lograr esas alianzas con esos otros países y territorios que aún están subyugados bajo el colonialismo. Y en términos de todo esto, hacer un énfasis en la juventud, que ya se mencionó también aquí en la mañana, cómo convocamos a los jóvenes a procesos de reflexión. Ahí Liliana Coto nos habló de toda una estrategia con el Seminario Intercultural Mayense en Chiapas, México, esa educación que se está haciendo con los jóvenes y formación, utilizando sus propias estrategias, sus formas de comunicarse de una perspectiva descolonizadora y liberadora. Así que ahí también está planteado el desafío, y eso nos lleva a las alianzas con sectores sociales, alianzas inclusivas, alianzas estratégicas, buscar el voto inteligente, el voto mixto por candidatura, las diferentes formas de expresión democrática, estrategias diversas entre jerarquías, ministerios, organismos afines, y un centro de documentación que planteó William Fred Santiago Jr., necesario también para hacer el análisis de esos procesos descolonizadores, o sea, el análisis de contexto y estrategias de liberación desde un posible centro de documentación. Así que eso sigue saliendo, Lester, el asunto del centro de documentación que tanta falta nos está haciendo. Bueno, esto es lo que yo tengo que decir. Palmira entonces también estuvo tomando notas como relatora, así que les dejo a ella para que ella complemente lo que hemos podido decir. Gracias. Gracias. Yo voy a tratar de resumir las recomendaciones que hicieron respecto a los objetivos y acciones específicas que debe tomar la mesa de diálogo y nuestros aliados y aliadas para alcanzar estos objetivos. Realmente me da mucha satisfacción escuchar de que, a pesar de que se habló mucho y quizás en cada mesa parecía que estaban muchas nociones dispersas, hay mucho en común, lo que me da mucho ánimo, porque indica que hay mucho camino ya que se ha caminado, ¿no?, y en que coincidimos en las estrategias específicas. Con respecto a los objetivos principales, pues también el grupo consignó de que es necesario una teología y pastoral descolonizadora en Puerto Rico. Lo que sí se señaló es que debería ampliarse para realmente la discusión central alrededor de los contenidos de esa pastoral, de las espiritualidades, de manera de que entremos en los aspectos más de contenido de lo mismo. A tales fines se recomendó diseñar una metodología para iniciar diálogos en las iglesias. Estas metodologías deben tener como objetivos develar las relaciones de poder, develar quiénes se resisten a estos cambios, entender qué hacen otras espiritualidades e identificar las bases de la solidaridad. Igualmente se recomendó que la teología y la pastoral deben estar dirigidas a superar los miedos, que los miedos es uno de los elementos, la fuerza de la colonización, y que debe estar dirigida a superar estos miedos y las dependencias. Y como señaló el compañero, trabajar con los jóvenes en espacios de estudios e intercambio. También se planteó como principio que el proceso descolonizador de nuestro país, de nuestra patria, es uno amplio, y que las iglesias deben ocupar su espacio en ese proceso descolonizador. Una forma de afirmación, ¿no? Traer a los compañeros y compañeras que estuvieron en la mañana, la licenciada Wilma Reverón, el reverendo Carlos Ham, y por aquí está, no voy a decir reverendo, Alfonso Román,
para que se unan acá al frente y que podamos continuar este diálogo con preguntas, comentarios, reacciones. Quería hacer un último comentario que, aunque no fue tema de discusión en esta mesa, surge cuando los planteamientos que estaba haciendo el compañero es sobre el concepto de culpa. Esto es algo muy común, de hecho, donde los países o las entidades responsables de haber cometido una agresión, etcétera, asumen la responsabilidad. También esto viene mano a mano con las reparaciones. O sea, el concepto de culpa, de asumir responsabilidad por el colonialismo, tiene que venir mano a mano con las reparaciones, lo que nos debe Estados Unidos al pueblo de Puerto Rico por todos estos años de colonialismo. Y ahora también yo voy a hablar como pastor un segundito. Hermanos, hay espacio dentro de la iglesia. Hay que congregarnos. Estamos hablando mucho, señalando mucho a la iglesia, pero desde fuera de la iglesia hay congregaciones y pastores y pastoras que este discurso lo escuchan, lo procesan y lo predican domingo en la mañana de los púlpitos. No estamos necesariamente en la iglesia de los años 60 y 70. Yo sé que muchos padecieron esa iglesia, pero los tiempos han cambiado y hay posibilidades adentro. Así que me perdonan, pero como pastor les digo también, hay que congregarse y estar adentro y provocar los cambios desde adentro. Bueno, pregunta por aquí. Y por favor recuerden que queremos que sean breves, aprovechar estos próximos 10, 15 minutos para... No, menos de 10. Ok, 25 minutos, pero que por favor guardemos las reglas del juego como habíamos dicho inicialmente en términos de tiempo. Gracias. Estoy reaccionando al reverendo Rivera, que es la segunda vez que menciona, dándome a entender, yo fui un pastor luterano, y como dije, aquí están todos, los resentidos, los voluntariosos, o lo que fuese, que estuvimos en un momento con la iglesia, ¿okay? De modo que, y eso es lo que nos trae en este momento, por eso es que no aparecían los jóvenes. Cuando Rivera me dice, mire, estamos bien, se está predicando la revolución desde nuestros púlpitos, más o menos en caricatura. Es esta imagen. Cuando yo quería hacer un estudio comparativo de Paulo Freire y Mao Zedong en Puerto Rico, yo no encontraba los libros. Fui a la Universidad de Chicago, yo estudié allí, y allí tenía todos los libros. Por eso quiero decirles, ¿no será que en este momento estamos más domesticados? Y ya no nos importa que me hables de colonialismo en la iglesia, pero que a la larga hace lo que estábamos hace 50 años. La temática que hemos planteado es lo que hace 50 años estábamos planteando. La pregunta es, ¿a dónde hemos avanzado? Y entonces tiene que ser una respuesta comunitaria. Y aquí yo no sé cuánto están comprometidos y dentro del proceso de la iglesia. Yo voy de vez en cuando a la iglesia, pero quiero decirle que tengo un bias, que soy cristiano. Y lo peor que me pasó a mí, y lo mejor que me pasó a mí, es ser cristiano, porque eso ha sido el leitmotiv de mi vida. Y quisiera entonces envolverme, y por eso que estoy aquí. Pero yo no siento, por ejemplo en la iglesia luterana, que también me dijo Lilian que lo reciben, que lo aman, y todo, pero ¿cuál es el proceso? ¿A dónde hemos llegado? ¿A dónde estamos? Eso número uno. Número dos, yo creo que este grupo tiene que tener una especificidad. O sea, aquí la especificidad es que somos cristianos. Si comenzamos desde el principio a poner otras
corrientes, otros pensamientos, yo creo que ya entonces nuestra participación como cristianos se desmerece o no es tan fuerte dentro de ese diálogo. Para comenzar un diálogo, yo que tengo que tener un discurso y un convencimiento para entonces llegar a un caminar con otra gente. De manera que básicamente eso. Gracias. Mi nombre es Elmer Sánchez, es estudiante de aquí, de este seminario. Hay un aspecto que no oí recogido ahí. Y yo entiendo que la iglesia y sus dirigentes son profetas. Y estoy meditando aquí hace un rato. Esta actividad se le dedica a un compañero que para mí fue profeta en su momento histórico y que vivió. Y es que el profeta no se compromete con nadie, aunque le cueste la vida. Entonces ese aspecto yo no lo vi recogido en ninguna de las ponencias. No sé si alguien lo trajo, yo recién acabo de llegar. Pero me preocupa eso. ¿Cómo el aspecto del profeta se recoge en la iglesia? El ministro, el reverendo, el sacerdote, cuando habla en los púlpitos, es un profeta. El mensaje que trae no es comprometido, no puede ser comprometido. Porque al comprometerse ya pierde su transformación. ¿Cómo podemos abordar eso? ¿Puedo contestar? Sí. Sánchez, Alfonso. Creo que en cierta medida, cuando uno comienza a estudiar los profetas del Antiguo Testamento, va a encontrar que sí hay un compromiso. Cuando el profeta se levantaba frente al rey y le decía, mira, estás haciendo esto, esto y esto y esto, él se estaba comprometiendo. Me parece a mí que, y en parte debido al macheteo que tuvimos esta mañana, pues yo no mencioné cuáles eran los roles de la iglesia, y donde yo señalaba que el rol profético sí se ha realizado y que hay que seguir realizándolo. Pero que entonces, desde la perspectiva, y en esto también estoy un poquito opuesto a lo que estaba tratando Edison, si la iglesia sea cristiana, o sea, esto es un diálogo entre cristianos, ciertamente, pero ese diálogo entre cristianos tiene que reconocer que la acción liberadora de este país no es prerrogativa de la iglesia, que hay otros grupos y con esos grupos hay que establecer relación. Me preocupa una afirmación que hizo aquí el compañero en términos de que la iglesia tiene que salir y ocupar el espacio. No, la iglesia tiene que salir y compartir el espacio donde están los demás que están haciendo el trabajo que la iglesia no está haciendo. Así que por lo tanto, me parece que debe revisar un poquito más el concepto del rol del profeta. No. Yo solo tengo 4 observaciones bien breves para los efectos de la discusión. Primero, hay un antropólogo de Pakistán que se llama Ahmad, fue maestro en Connecticut, que dice que los países colonizados cuando ganan establecen instituciones alternas al régimen colonial. No instituciones paralelas al régimen colonial, sino que establecen sus propias cortes, sus propias escuelas, sus propias universidades, sus propias cárceles, sus propios aparatos de seguridad pública, sus propios bancos para sabotear
la banca del orden existente, que no es ni en el campo de batalla, ni dando discursos sobre racionalidad, donde se gana la lucha por la descolonización. Y yo sugeriría que a esa reflexión acompañáramos lo de los proyectos demostradores de ese proceso. Un proyecto demostrador, por ejemplo, fueron las columnas cubanas de Esfuerzo Solidario con la liberación de Angola, que hicieron más para desmontar la prédica del apartheid en Sudáfrica, porque allí había blancos cubanos y negros cubanos trabajando juntos, dándole piñazos a los surafricanos. Y esa es la primera observación, es decir, cómo además de las instituciones alternas al orden existente, y la universidad acá es una universidad colonial y es la universidad de la ocupación, no es la universidad de la nueva sociedad, para hablar en plata, y yo fui cómplice de esa justificación ideológica por un rato. Pero además de las universidades, de las instituciones alternas, ¿cómo creamos proyectos demostradores? En Sudáfrica, Steve Biko, que era dirigente de los estudiantes cristianos universitarios y el movimiento del Black Consciousness, ellos no se dedicaron a discutir con el apartheid. Ellos crearon sus propios hospitales, sus propias escuelas, sus propios aparatos de seguridad y demostraron por ese medio que ellos eran iguales o mejores que el apartheid. Segunda observación, otro ejemplo sería la Mariana Grajales en Cuba, o el Partido de los Independientes de Color, que este año se cumplen 100 años de sus esfuerzos por resolver el problema del discrimen racial en Cuba. Segundo punto, era lo que yo decía en el taller nuestro de los Wikileaks, que hay que montar una página web donde la gente puede mandar documentos que confirmen la complicidad de las jerarquías eclesiásticas con el régimen de la ocupación y de la complicidad de las jerarquías eclesiásticas con las corporaciones explotadoras y de la complicidad de las jerarquías eclesiásticas con la banca extranjera que estrangula a los puertorriqueños que son víctimas del desahucio, etc. Tercera observación, y es que a mí me parece que plantear la Asamblea Constituyente es otra forma de confirmar nuestra colonización ideológica. A mí me parece que es mucho más saludable plantearnos como meta la huelga general, para empezar. Una huelga general que impida la circulación de la plusvalía. Eso es mucho, y todo lo que eso conlleva me parece que es mucho más útil que dejarle la hegemonía intelectual del movimiento libertador a los abogados y a sus secuaces. Y espero que papi no esté por ahí. Gracias, porque si no ese regaño viene antes de que salga de y cuarto y por último, me parece que es bien importante que tratemos de investigar cuál es la película que tienen en la cabeza los colonizados, porque nosotros hablamos como si estuviéramos partiendo de la misma racionalidad, de la misma los marcos epistemológicos que comparten los colonizados, y nosotros no sabemos cuál es la película que los colonizados tienen dentro de la cabeza. Y esa película es más importante que la película que está en la pantalla si nos queremos comunicar con los colonizados. Y de ahí la importancia de las culturas populares. Cuando yo enseñaba en Río Piedra, yo estudié santería, porque la santería es lo que explica la salsa. Coño, si ustedes se quieren comunicar con los jóvenes, tienen que saber de salsa y saber bailar como sabía bailar Juan Antonio. Pero lo importante es que lo que le da sentido a la salsa es la santería. Y si usted no entiende eso, no entiende la película que tienen en la cabeza, lo que se autoemancipan, lo que se autoliberan sin pedir permiso. Y me parece que por ahí es por donde van los tiros. El día que la votación en este país incluya a quien es dueño de los medios de producción, yo voto. Hasta que eso no esté en una boleta, votar a mí me parece que es pitarle a la luna. Yo tenía una pregunta, ¿no? En términos de
además de la propuesta que hizo Luis, de que se publicaran las presentaciones, ¿verdad? Quería saber estas propuestas que han salido aquí, ¿qué viabilidad tiene la agenda de la mesa de incorporarlas en un itinerario a corto, mediano y largo alcance? Porque hemos dicho muchas cosas, pero realmente la realidad es ir viendo cuáles son reales y viables. La publicación yo creo que es una tarea, y eso implica una serie de recursos que tienen que estar en esa publicación. También en las propuestas concretas yo creo que habría que entrar en un diálogo con las 3 presentaciones de los compañeros, porque dieron unas soluciones que también tenían que ver con nuestro diálogo. En el caso más concreto, por ejemplo, se ha reiterado el centro de documentación. Pues, ¿cuándo se empieza? Porque mencionamos que hay un libro como el de el de Otros Caminos, que sale de la iglesia Discípulo de Cristo, una de las iglesias que está planteando temas descolonizadores. Pues entonces eso se debe socializar. ¿Cuánta posibilidad tiene la mesa para iniciar unos diálogos, ya sea con el concilio, para empezar a hacer unos trabajos, de ir a iglesias concretas y hacer la oferta? Yo estoy dispuesta a ir. ¿Cuántos están dispuestos a ir? Porque es que tampoco puede ser de hablar que hay que ir a las iglesias y después no aparece nadie para que vaya. Así que ya yo dije que yo estoy dispuesta a ir. Segundo, yo hice una propuesta de hacer proyectos con los jóvenes. Pues le estoy diciendo, estamos yendo a Chiapas, tenemos un colectivo de mujeres, fotógrafas, videógrafas, y hay un trabajo hecho, y queremos que ese trabajo, que va a ser un proyecto piloto en Chiapas, lo traigamos acá, lo presento. Podemos tener ese, si lo ponemos en la mesa, podemos tener ese apoyo para buscar una juventud, para empezar a trabajar con eso, sí o no, porque puede ser que se quiera y no se pueda, y eso también es una realidad. Otro planteamiento, que haya una metodología para poder trabajar con la gente de nuestras iglesias. Como dije, a veces es que la gente no está informada, a veces es que la gente está en contubernio con los poderes, pero a veces también es que gente que tiene el corazón en su sitio no sabe cómo canalizarlo para entrar en el diálogo que es. Tenemos que desarrollar una metodología. No es una metodología que parta de un amor así blandengue, es una metodología que parta de una comprensión y de una identificación con nuestras iglesias. Yo no soy una persona que voy todo el tiempo a la iglesia, pero creo que uno tiene que mantener un diálogo con esas iglesias, y un diálogo que permita que la gente empiece a decir, a salir de esa mentalidad colonizada, y eso tenemos que ver cómo lo hacemos. Así que yo creo que hay varias propuestas ahí muy buenas, pero lo que yo quisiera es que por lo menos las que yo hice, que fue la del centro de documentación, no solamente Nuevos Caminos, traigo una donación de 2 libros, uno que se llama Cruzando Fronteras, que brega con todas las discusiones posibles, desde raciales hasta de migrantes, hasta de comunidades, etcétera, y el trabajo que se hizo con las comunidades en Vieques durante la lucha. Lo voy a dar para que sean parte del proyecto de documentación. Si hay que ir a iglesia, me llaman que yo voy. Pero realmente no podemos seguir dando asignaciones sin saber quién lo va a hacer. Más adelante vamos a contestar ese planteamiento, pero no queremos hacerlo en este momento para no tomarle más tiempo. Pero sí tenemos una propuesta al final al cierre de la actividad. ¿Algún otro comentario? Hay que asignar tareas. Tarea que no se asigna, tarea que no se realiza. Bien. Bueno, pues ahora el redactor del doctor Luis Rivera Pagán va a tener una... Bueno, bien brevemente con respecto al centro de documentación. Aquí ha habido 2 intentos de establecer centros de documentación que tienen que ver con la iglesia y la política y la vida. Uno es aquí en el Seminario Evangélico, en el piso de arriba. Eso fue un esfuerzo sobre todo de gente como Harry del Valle, que creo que en este momento ya no está, como Moisés Rosa, como este servidor. Es decir, en realidad una propuesta inicial de la Asociación de Exalumnos del Seminario Evangélico. Eso se inició, eso no está en estos momentos en el mejor estado posible, esa es la pura verdad. Suban a ese piso, abran esa puerta para que vean cuál es la situación. Pero por lo menos, aunque no esté en la situación que debía estar, ahí hay muchos libros, hay muchos documentos. Está dividido en 2 partes. Una parte es un salón que está cayendo el techo y otra parte bajo llave al final del último piso. Ese es uno
de los centros donde se ha ido cobijando documentos. El segundo es el de la Universidad Interamericana, Carmen Julia lo conoce muy bien, es el centro que ha tenido un acopio para investigación. ¿Cómo? Centro de Estudio e Investigación de la Fe Cristiana en Puerto Rico. Correcto, y ese centro ha hecho dos cosas importantes. Uno, la recopilación de documentos, y dos, la digitalización de documentos. O sea que hay una buena cantidad de documentos que se pueden conseguir digitalmente. Cosas como libros de Domingo Marrero, de los dinosaurios, y Domingo Marrero, Ángel Melgal, José Araceli Cardona, Luis Rivera Pagán, es decir, la gente del pasado. Porque ellos, por ejemplo, ya pusieron senderos teológicos digitalmente, ¿verdad? O sea que esos son dos. Yo creo que por lo tanto debíamos en algún momento, quizás las personas que estamos interesadas, tratar de lograr, y eso no es nada fácil, un acuerdo entre ambas instituciones para fortalecer ambos centros. Segundo, en términos de publicación, yo fui a mi casa mientras estoy almorzando tratando de conseguir dos cosas. Uno, una fotografía que lo he hablado con Lester Caleb sobre de su padre, hablando ante el Comité de Colonización a fines de los años 70. Lester Caleb también tiene copia de esa foto y vamos a tratar de conseguir en los archivos del Comité de Colonización la ponencia de él, porque la dio a nombre de un grupo de puertorriqueños, ¿verdad? Así que, pero además de eso, conseguí lo otro, que es esto que ustedes, me imagino, casi nadie conoce. Díganme quién lo conoce. Este Casabe. La historia es la siguiente. En 1981, Moisés Rosa hizo una reunión por este estilo y se publicó una cosa que se llama Apuntes para la Descolonización de Puerto Rico. Ahí está la ponencia de Francisco Reo Froilán, que fue citada esta mañana, y una ponencia excelente sobre teología de liberación y descolonización de Jorge Bardegués. Luego, en marzo del 99, se hizo algo similar, y hay un ensayo que se llama Algunas reflexiones exéticas y teológicas sobre el jubileo y la pastoral descolonizadora, mío, sí, y sobre todo un excelentísimo ensayo, Pedagogía del Destino Nacional, sobre pedagogía, educación descolonizadora, y con Pablo Freire, de mi propuesta. Y yo hablé con William Fred, y estamos los dos dispuestos a sufragarla, es que como esto nadie lo conoce, o si no, díganme aquí quién ha leído estos 4 ensayos, ¿verdad? Muy bien, 1, 2, muy bien, 2, 3, quizás 4, 5, allá, y no me metan paquetes. Estos 4 ensayos, lo que yo sugeriría, por lo tanto, es que ya que cuando se publicó esto que se llama La Pastoral Descolonizadora, Retos de Hoy, se recogieron en el 99 los 2 del 81, porque nadie los conocía, que se recojan estos 4 ensayos junto con los ensayos de hoy y se publique un libro grueso. Porque eso sirve, no solamente tendríamos 7 u 8 ponencias en 3 momentos distintos: principios de 1981, principios de 1999, octubre del 2012, sino que eso abonaría, algo que Nelson Colón insistió mucho, a esto como un proceso y praxis que recoge la memoria del pasado, porque nosotros no inventamos la sombrilla, pero también tiene una proyección de futuro. Así que a mí me parece eso bien importante, las cosas que se han mencionado aquí del Centro de Documentación y una posible publicación. Tercero, yo creo que Ángel Luis Rivera ha insistido, y otros de ustedes han insistido, que tenemos que seguir trabajando algo que ahí trabaja Alberto González. Eso así. Fueron de los que fueron a Chicago a entrenarse sobre el rol de la iglesia y la justicia social. Fue el primer grupo que creó PRISA. Se sentó la base de PRISA. Muy bien, pues la próxima vez Wilfrido tiene que estar ahí en el panel. Lo otro, claro. Aquí ha habido distintas sugerencias sobre el plebiscito sobre la descolonización. Y aquí diferimos algunos entre nosotros. Entonces, aquí diferimos, aquí tenemos ciertas diferencias. Y es diferencia entre compañeros. Así, aquí se ha planteado, yo sé que algunos de nosotros, Wilma, pensamos votar que no y votar a favor
de alguna de las fórmulas descolonizadoras. En mi caso, en la independencia, en el caso de otras personas que ahora no veo, Estado Libre Asociado Soberano. Tengo la impresión que aquí nadie va a votar por esta idea, pero sé que algunas de las personas que hemos venido acá, Wilma dijo su posición. William Fred está en la huelga general de Rosa de Luxemburgo, ¿verdad? O sea que tenemos posturas distintas. Entonces el asunto es, y esto es una cosa delicada, porque son posturas distintas sobre asuntos claves. Entonces, ¿cómo? Que es lo que Anaida siempre ha insistido, ¿cómo poder lograr? ¿Cómo no seguir dividiendo? Es decir, ¿cómo poder tener un horizonte de conversación y diálogo? Lo que decía Carlos Ham esta mañana, conversación de diálogo, que en algún momento... ¿Qué es lo que sucede? Yo vi una caricatura que decía una vez, que lo siguiente: dos individuos de derecha, muchas cosas nos dividen, pero lo importante, estamos unidos, y seguían abrazados. Y entonces, dos tipos críticos de izquierda, muchas cosas nos unen, pero vamos a pelear porque son más las que nos dividen. Entonces, eso es parte de lo que estamos en este proceso. Nos duele el corazón, nos duele el corazón. O sea, yo no tenía que decir que sobre ese asunto vamos a actuar de manera distinta, pero que así como el 19 de agosto muchas personas con pensamiento distinto celebramos esa noche, independientemente de las diferencias ante esa papeleta, el 6 de noviembre, lo que nos une, que es el proceso de descolonización y liberación de la patria, es mucho más importante de lo que en estos momentos nos divide. Así que perdónenme, pero yo voy a votar en esa papeleta, pero ahora le quiero dar un beso a Wilma. Yo creo que lo importante es que estemos conscientes de qué es lo que hacemos, por qué lo estamos haciendo, y yo creo que habrá mucha gente que con la conciencia de que esto no necesariamente va a ser un verdadero ejercicio de libre determinación, como quieran van a preferir expresarse y ejercer su derecho al voto en la manera que lo crea conveniente. A mí me parece que lo importante de este ejercicio es que sepamos, que vayamos educadamente a hacer lo que vayamos a hacer. Y yo les aseguro a ustedes que aunque yo estoy en la posición de no reconocer la validez del plebiscito, si gana el no y la independencia sale con una buena demostración, yo me voy a alegrar tanto como si hubiera votado en ella. Entonces la mesa no debe hacer ningún tipo de planteamiento como de conciliación, es decir, esta es la mirada de los que no le ven legitimidad al plebiscito, hay otros que aunque no se la ven van a votar, un llamado a que la gente piense, pero que vote con su conciencia, que si la mesa haría eso, que fue lo que yo propuse en nuestro grupo, o si el planteamiento de Luis significa que la mesa sencillamente no diga nada sobre ese asunto, es lo que no tengo claro. Yo tampoco lo tengo claro, así que es un planteamiento que tiene que pasar a la mesa para que la mesa lo evalúe y ver qué va a hacer con ese tema específico en las próximas semanas, si es que algo quiere hacer. Wilma, ¿ok? Tu dedo está en la internet, ¿verdad? ¿Okay? La carta que tú enviaste, el cantazo que te da la posición que tú planteabas. ¿En la ponencia que dijo él dice? No, cuando planteaste que la mera pregunta... La sola pregunta ofende, eso es un artículo, salió en un nuevo día. Sí, por eso, yo creo que eso se debe circular. Si nos los hace llegar, licenciada, y con la autorización suya la podemos subir a la página. Yo quisiera ya ir concluyendo el evento porque son las 3 y dijimos que a las 3 íbamos a terminar, pero que hagamos unas cosas antes de irnos y que ustedes nos den 15 minutos más para hacer eso. En primer lugar, y contestando el planteamiento muy legítimo de nuestra hermana Coto, Liliana,
La mesa no puede hacer nada que ustedes no hagan con nosotros y nosotras. Esa es la realidad. Así que nosotros traemos una propuesta que le queremos plantear a ustedes. Nosotros creemos que para poder seguir adelante con esto que ustedes han sugerido, tenemos que crear un comité de trabajo que dedique tiempo y esfuerzo a determinar de todo eso qué es prioritario y por dónde empezar, y que en conjunto con la dirección de la mesa emprendamos un camino. Proponemos crear un comité de implantación de las propuestas presentadas en este conversatorio, cuya función principal sea, como sugiere el nombre, establecer un plan de acción para hacer viables las propuestas de acción transformadora que hemos discutido. Obviamente no puede hacerlas todas, pero que establezca unas prioridades y establezca un plan de acción. Este comité trabajaría bajo la dirección de la mesa de diálogo y su comité de coordinación general. Si ustedes aceptan esta propuesta, necesitamos que hoy nombremos al menos 3 a 5 personas que puedan constituir este comité. Sugerimos que al nombrar el comité tengamos en cuenta un balance de representación: hombres, mujeres, clero, laico, jóvenes y adultos. Y si hubiese personas con incapacidades físicas también. Si se me queda algún grupo, no hay muchos jóvenes, pero hay jóvenes. Hay jóvenes. No me vengan a decir los que se sientan jóvenes, de eso no estamos hablando. ¿Qué les parece la propuesta? ¿Hay oposición? Estamos 3 a 5 personas estamos. Nelson Colón dio su nombre y está dispuesto a constituir ese comité. 2 a 4 personas más. Nombre: Liliana Coto. Su nombre, hermana. Isabel González. ¿Quién toma nota? ¿Quién me toma nota? Tú me estás tomando nota. Muchas gracias. ¿Quién más? Deja ver si él puede. Luis Rivera Pagán, ¿te quieren en ese comité? Yo quiero con la publicación, me dejan asunto de publicación, no, nada más. Nada más, ok. Esto es un caballo de trabajo. Bien. Yo sé que lo que Luis dice que va a hacer, lo va a hacer y lo va a hacer bien. Yo puedo aportar a la perspectiva pedagógica. Tenemos a la... Pero como dice Luis, o sea... Ok, como asesora y contribuidora. Pero la gente que está en el comité. 2 personas más, si quieren. Sí, hermana, su nombre. Rebeca Santiago. Tenemos buen grupo de mujeres. Bien chévere. Un joven o una joven. Un joven o una joven. Juan Carlos. ¿Juan Carlos qué? Cortés. ¿Tenemos 5 personas? Tenemos comité. Muy bien, un aplauso. Bien. Alfonso, valió la pena. Tenemos comité para darle seguimiento a esto.